Bueno, la primera unidad entonces es calor y termodinámica. Acá, como ven, tenemos algunas cosas que vamos a utilizar ya al principio. Hay un glosario de términos, que ahora vamos a entrar ahí. Un glosario que ustedes tienen distintos términos, distintas palabras con definiciones dentro del tema de termodinámica. Tenemos la guía de ejercicios y tenemos un apunte que vamos a empezar a utilizar ahora, ¿sí? Bueno, vamos a mirar un poquito el apunte, que es el apunte de termometría, calorimetría, dilatación y transmisión. Eh, Este apunte empieza hablando un poquito de los átomos y las moléculas, yo ahora voy a entrar en eso, pero lo que más me interesa es esto de la temperatura, es decir, la definición fundamental, digamos, el concepto básico que vamos a necesitar es el concepto de temperatura, ¿sí? Eh, Ahora, la temperatura es una magnitud que dentro de la formulación clásica de la termodinámica no está definida, es un término, digamos, básico, es decir, no hay una definición rigurosa de temperatura, ¿no?, dentro de la formulación clásica de la termodinámica, que es la que nosotros vamos a ver, pero se puede relacionar con otras cosas, de modo de entender de qué se trata, ¿no? Eh, una cosa importante, ¿qué es la termodinámica? La termodinámica, vamos a decir que es el estudio de los sistemas termodinámicos. Ahora, ¿qué es un sistema termodinámico? Bueno, miren, vamos a venir acá, vamos al glosario, ahí lo abrimos, y buscamos en la letra S, va a aparecer, entre otras cosas, va a aparecer sistema termodinámico. Voy a leer lo que dice acá, y vamos a tratar de explicar un poquito esto. ¿Ven? Dice, el sistema termodinámico, porción del universo consistente en un número macroscópico de partículas, al menos del orden de 10 a la 23. Piensen, por ejemplo, en las moléculas de un gas, ¿no? En un mol de un gas hay 10 a la 23 moléculas, ¿no? ¿Está bien? Esto más o menos en química lo habrán visto. Y esa porción del universo, ese sistema de partículas, de un número muy grande de partículas, del orden de 10 a la 23, está delimitado por alguna superficie, que nosotros vamos a considerar como una superficie matemática cerrada, algo que lo envuelve, que se va a llamar una envoltura, después vamos a hablar de eso. Esas partículas pueden interactuar entre sí y también pueden interactuar con otras partículas que no forman parte del sistema. Típico sistema termodinámico es, por ejemplo, un gas encerrado en un recipiente o un líquido, ¿está bien? Cualquier sistema que contenga un número muy grande de partículas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene un número muy grande de partículas? Uno no tiene manera de estudiar individualmente lo que pasa con cada partícula. Por ejemplo, de física 1 sabemos que el estado de un sistema mecánico viene determinado por la posición y la velocidad de las partículas que lo componen. Si yo tengo un sistema de muchas partículas, ¿no?, y en un instante dado digo, bueno, cada partícula está en tal posición y tiene tal velocidad, eso, más si yo conozco las fuerzas de interacción, eso va a determinar cómo evoluciona el sistema. Ahora, eso no lo podemos hacer para un sistema de 10 a la 23 partículas. Es imposible hacer un cálculo de lo que pasa y además es imposible conocer la posición y la velocidad de esas partículas de cada una de las 10 a la 23 partículas, ¿no? Entonces lo que uno hace es trabajar de otra forma, es decir, trabaja con lo que se llaman variables termodinámicas o variables macroscópicas. Miren, si ustedes entran acá en la B corta, van a encontrar eh, variables termodinámicas. Vamos a leer un poquito lo que dice acá, voy a tratar de explicar, no voy a leer todo porque hay cosas que después se refieren a cosas que vamos a ver después, pero por lo menos lo básico. Las variables termodinámicas son las magnitudes que estimamos conveniente especificar para dar una descripción macroscópica del sistema. ¿Qué quiere decir macroscópica? Que no voy a estudiar por separado la posición y la velocidad de cada partícula, sino que voy a utilizar alguna magnitud del sistema como un todo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un gas encerrado en un recipiente, por ejemplo, yo podría referirme a la presión del gas, el volumen del gas, ¿no? Eso serían magnitudes macroscópicas. La mayoría de estas magnitudes provienen de otras ramas de la física. Es decir, por ejemplo, la presión. La presión la vieron en física 1.
fuerza por unidad de superficie, ¿no es cierto? Cuando vieron fluidos, en la parte, ahí se ve lo que es la presión. La presión proviene de la mecánica de los fluidos. Bueno, ese concepto es una variable termodinámica que se puede aplicar, digamos, la presión de un gas va a intervenir en cómo se comporta ese gas, ¿m? Cuando lo estudiemos desde el punto de vista de la termodinámica. Bien, algunos ejemplos. Acá lo tenemos, para un sistema que consiste en un gas o en un líquido, o una mezcla diferente de gases y líquidos, las variables termodinámicas pueden ser, por ejemplo, las masas de las diferentes sustancias presentes. Imagínense que ustedes tienen una mezcla de gases, ¿no? Como el aire, por ejemplo. El aire es una mezcla de gases, tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene argón, no sé, tiene un montón de cosas. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿qué cantidad de masa hay de cada gas presente? La presión, lo que decíamos recién, el volumen y finalmente la temperatura. La temperatura es una variable termodinámica. Ahora vamos a ver un poquito qué es esto de la temperatura, qué es lo que vamos a necesitar trabajar. Vamos a la T del glosario y ahí tenemos la temperatura. Bueno, acá habla de muchas cosas que después vamos a ir viendo de a poquito, pero el concepto de temperatura, fíjense lo que dice acá, es un concepto primitivo en la formulación usual de la termodinámica. Esto quiere decir que no existe una definición en términos de otros conceptos. ¿Está bien? Se puede tratar de definir la temperatura, se puede tratar de definirla, pero para eso hay que salirse de la termodinámica, hay que entrar en algo que se llama la teoría cinética molecular. Igual después voy a hablar de eso, para entender un poco de qué se trata la temperatura. Pero en la termodinámica, la formulación clásica de la termodinámica, el concepto de temperatura no se define. ¿Está bien? Eh, Acá vamos a suponer que tenemos familiaridad con una noción intuitiva de temperatura, ¿no? En el sentido de que un sistema puede estar más frío o más caliente, ¿no? Un cuerpo puede estar más frío o más caliente, ¿no? Bien, ahora, para poder definir temperatura, hay varias condiciones que, o para poder hablar, mejor dicho, de la temperatura de un sistema, hay varias condiciones que tenemos que ver. Por ejemplo, la existencia de magnitudes termométricas. ¿Qué es una magnitud termométrica? Es una magnitud física, que puede ser un volumen, una longitud, un área, una presión, ¿no? Cualquier magnitud, una corriente eléctrica, que todavía no sabemos lo que es, pero no importa, ¿no? Que puede variar con la temperatura de un sistema. O sea que es una magnitud que cambia al cambiar la temperatura. Entonces, vamos a volver al apunte de termometría que tenemos por acá. Y acá aparece una descripción de lo que es la temperatura. Dice acá, la temperatura es una magnitud escalar que está relacionada con el estado de agitación molecular de un cuerpo. Ahora podemos hablar un poquito de eso. Si bien todos los cuerpos tienen temperatura, es imposible medirla directamente. Para obtener su valor se utiliza un instrumento denominado termómetro. Esto de que es imposible medirla directamente es porque, lo que decíamos recién, la temperatura en realidad no es algo que esté definido, que tenga una definición concreta, sino que se relaciona con otras cosas. Es decir, es una magnitud que no tiene una definición porque es indefinida, justamente, es un término básico, un término que no se puede definir. Se usa para definir otras cosas. ¿Está bien? Entonces, se mide con un termómetro. O sea, uno podría decir rápidamente que la temperatura es lo que mide un termómetro. Bueno, vamos a ver qué es un termómetro. Para tener un termómetro, yo lo que necesito es tener, en primer lugar, una magnitud termométrica, algo que varíe con la temperatura. Necesito tener una noción de lo que se llama equilibrio térmico, de lo que vamos a hablar ahora en un ratito, y la variación de temperatura, sea lo que fuera la temperatura en el cuerpo, cuando yo pongo el contacto, el termómetro con el cuerpo, lo que pasa es que el termómetro modifica alguna de sus magnitudes termométricas. Vamos a poner ejemplos para que se entienda. El ejemplo más antiguo es el termómetro de Galileo. ¿En qué consiste el termómetro de Galileo? Era lo siguiente, miren. Era un bulbo de vidrio que contenía aire, que lo llenaba con agua y lo invertía y volcaba el agua en un recipiente. Esto que está acá es agua. ¿Sí? Entonces el agua llega hasta una cierta altura dentro del bulbo.
miren, recordemos un poquito la hidrostática, ¿no? ¿Por qué acá el agua llega a una altura más grande que la que está en el recipiente? Bueno, porque como esto lo vaciamos, acá el aire que está contenido acá dentro, que entró acá, tiene, digamos, menor presión que la presión atmosférica. ¿Está bien? Por lo tanto, hay una columna de agua acá adentro, ¿no? Que se mantiene debido a que la presión del aire adentro del bulbo es menor que la presión atmosférica, ¿no? Que tenemos afuera. Bueno, no importa, eso está en equilibrio. Supongamos que yo eh, coloco ese bulbo y observo que, bueno, la columna de agua tiene una cierta altura. Muy bien. Ahora, supongamos que varía la temperatura ambiente. ¿Está bien? Imaginemos que la temperatura ambiente aumenta. Por ejemplo, entre la noche y el día hay un aumento de temperatura. ¿Qué pasa con el aire cuando aumenta la temperatura? Hay una magnitud termométrica que es el volumen del aire. En general los cuerpos se dilatan con la temperatura, es decir, aumentan de volumen. Al aumentar la temperatura del medio en la que están inmersos, los cuerpos aumentan su volumen. De modo que este aire se va a dilatar. Y al dilatarse, la superficie de separación entre el agua y el aire va a descender, ¿no? Entonces, fíjense la escala que marcaron acá, ¿lo ven? Vamos a poner un poquito más grande, a ver si se ve mejor. Ahí está. Esta escala que marcaron acá, ven que aumenta hacia abajo, ¿no? ¿Por qué aumenta hacia abajo? Porque cuando el aire se dilata, empuja hacia abajo el agua en la columna. ¿Está bien? Entonces, esto es una escala de temperatura lo que marcó acá. Estos son grados en alguna escala, no importa, en que podrían ser grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí estaríamos viendo una temperatura de, no sé, 21 grados más o menos. Si aumenta la temperatura, el aire empuja hacia abajo el nivel del agua y lo que va a pasar es que voy a obtener una forma de medir la temperatura ambiente midiendo la altura de la columna. Entonces puedo calibrar este termómetro. Ahora, el tema es cómo lo calibro un termómetro. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero primero veamos el termómetro de mercurio, que es otro caso, ahora ya no se usa más este termómetro de Galileo, muy rudimentario, pero este sí se utilizó y se sigue utilizando, ¿no? El termómetro de mercurio, ¿qué es? Es un bulbo de vidrio donde ahí hay vacío, está hecho el vacío, está cerrado, y contiene mercurio. Entonces yo lo que tengo es una columna de mercurio dentro de un tubo de vidrio donde acá no hay aire o hay muy poco aire, se hizo el vacío ahí, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? El principio es el mismo. El principio es la dilatación. El mercurio se dilata, ¿sí? Y con la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, el mercurio aumenta la longitud de la columna de mercurio que está acá adentro. A medida que aumenta, cada vez tengo mayor temperatura, ¿sí? Bien, estos serían dos ejemplos de termómetros. Hay un tercer ejemplo, que no sé si lo tienen acá, si no lo vamos a ver ahora. Hay un tercer ejemplo, que es el caso del termómetro del gas ideal, que lo tengo puesto acá en una pizarra. Eh, bueno, decíamos recién, una escala termométrica requiere primero de una magnitud termométrica, ¿ven? Que es justamente en el caso de lo que vimos, sería, por ejemplo, el volumen del aire o el volumen del mercurio, ¿no? Encerrado dentro de ese tubo de vidrio. Esa sería la magnitud termométrica, que varía con la temperatura. Pero no basta con eso, porque con eso no puedo medir nada. Tengo que generar una escala termométrica. Tengo que poder decir, bueno, a qué posición, por ejemplo, de la columna de mercurio corresponde qué temperatura. Y para eso necesito otras dos cosas. Necesito, en primer lugar, lo que se llaman puntos fijos de una escala termométrica. Los puntos fijos tienen que ver con temperaturas que son constantes, que se pueden reproducir de manera sencilla. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con eso? O sea, ¿cómo podemos definir los puntos fijos de una escala termométrica? Bueno, eh, les voy a mostrar, acá no lo dice, pero les voy a mostrar directamente en el aula, que yo tengo en el glosario de términos. Vamos acá, vamos a buscar los puntos fijos.
Puntos fijos. Dice, los puntos fijos de una escala termométrica corresponden a sistemas que, manteniendo constantes otras variables, como por ejemplo la presión, solamente pueden existir a una temperatura determinada. Por ejemplo, acá después va explicando, pero se los digo rápidamente. Por ejemplo, ¿qué sistema podemos construir tal que tenga esta propiedad de que, manteniendo constante, por ejemplo, la presión, ese sistema solo puede existir a una temperatura fija y no a otra temperatura distinta? Bueno, los típicos problemas, los típicos sistemas, perdón, que cumplen esto son los sistemas en los cuales tengo la coexistencia de dos fases distintas de una sustancia químicamente pura. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el típico caso es tener agua y hielo, ¿no? ¿Bien? Eso sería uno de los casos. Vamos a ver si podemos acá volver a la pizarra. ¿Está bien? Los puntos fijos son sistemas, se obtienen mediante sistemas en que coexisten fases de una sustancia pura. Por ejemplo, lo voy a poner acá. Supongamos que yo tengo una mezcla de agua y hielo en un recipiente. Imagínense que yo tengo acá un cierto recipiente, donde acá tengo agua. Bueno, sería el recipiente, ¿no? Esto es agua, y acá hay hielo flotando en el agua, digamos. Por acá hay, supongan que esto es un pedazo de hielo, ¿sí? Flotando en el agua. Entonces, ¿qué pasa con este sistema? Supongamos que la presión ambiente es una atmósfera. O sea, recuerden, una atmósfera, la presión atmosférica normal, ¿no? 101,3 kilopascales. ¿Está bien? La presión atmosférica. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que el hielo, en coexistencia con el agua, a presión atmosférica, mantiene una temperatura fija el sistema. Es decir, yo pongo acá un termómetro de mercurio. Imagínense que vengo acá y coloco un termómetro. Vamos a poner el termómetro en otro color. Supongamos que esto es un termómetro de mercurio para fijar ideas. Lo que ocurre es lo siguiente. Imagínense que yo a este sistema lo caliento. Por ejemplo, lo pongo sobre una hornalla, ¿no? Y enciendo un fuego abajo, y ¿qué es lo que va a pasar? Esto tendría que aumentar la temperatura. Normalmente, si yo tuviera agua sola, ¿no? Y yo le pongo acá abajo un mechero, ¿no? Si yo le pongo un mechero acá, imagínense que esto, caliento el agua, trato de calentar el agua. Si acá hubiera agua sola, esta agua aumentaría la temperatura. Todo el mundo sabe, ¿no? Pongo agua en un recipiente, lo pongo en la hornalla, el agua se calienta. Sin embargo, si yo tengo coexistencia de agua y hielo y hago lo mismo, yo observo que el termómetro no varía. Es decir, el agua no se calienta. Lo que va a ocurrir es que se va a derretir el hielo. Es decir, lo que voy a observar es que el hielo empieza a derretirse. Pero mientras el hielo se está derritiendo, la temperatura del termómetro permanece fija. Es decir, acá hay una marquita de la temperatura del termómetro, y esa temperatura no cambia. Esa temperatura, vamos a llamarlo, no sé, T0, no cambia. No cambia mientras haya coexistencia de hielo y agua. Ahora, cuando se termina de derretir el hielo, ahí sí, la temperatura del agua va a empezar a aumentar. Pero mientras coexistan las dos fases, vamos a anotar eso, mientras coexisten
las dos fases del agua, es decir, sólido y líquido en este caso, o sea, el estado de agregación, ¿no?, de la misma sustancia puede cambiar, uno es sólido, otro es líquido, pero la misma sustancia química. Entonces, mientras coexisten esas dos fases, la temperatura, o mejor dicho, el termómetro, no indica ninguna variación de temperatura. ¿Está bien? Bueno, esto es un sistema justamente que lo vamos a necesitar para calibrar los termómetros. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo decir que lo que tengo es lo que se llama un punto fijo de una escala. Es decir, este sistema puede usarse como punto fijo de una escala. De una escala termométrica, ¿no? Entonces, esto es una manera de calibrar el termómetro. Yo digo, bueno, lo pongo en contacto con un sistema que tiene una coexistencia de dos fases distintas de una sustancia químicamente pura, por ejemplo el agua, y observo esto. Entonces yo puedo acá, después cuando hablemos de calor, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? En realidad yo estoy ingresando calor al sistema, todavía no sabemos lo que es el calor, pero estamos ingresando calor No, intuitivamente, no, no varía la temperatura. esto es un adelanto de las clases. Conseguí las clases un día antes de otro profesor. Chicos, los micrófonos, por favor. Yo tengo como dos clases. Bien, entonces, eh, esto es un punto fijo. Ahora, con un punto fijo no hago nada. Yo necesito por lo menos tener dos, para entre esos dos poder definir una escala termométrica. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer lo mismo, pero con agua y vapor. Es decir, imagínense que yo ahora lo que hago es, voy a tomar el mismo recipiente, vamos a copiarlo. Supongamos ahora que tengo un recipiente, pero cerrado, ¿no? En donde acá adentro tengo agua, pero tengo agua en ebullición. Es decir, lo llevo a una temperatura en donde se forman burbujitas de vapor dentro de, el cuerpo del agua. Entonces acá tengo esto es agua en ebullición. Y lo que tengo acá es vapor de agua. Entonces, acá tengo también la coexistencia de dos fases. Una fase líquida, que es el agua, y una fase de vapor, que están coexistiendo siempre a la presión de una atmósfera. Siempre a la presión de una atmósfera. Muy bien. Esto también le pasa lo mismo. Es decir, supongamos que, que yo ingreso más calor al sistema agregándole, por ejemplo, calentándolo. ¿No? ¿Está bien? Supongamos entonces lo mismo que hicimos antes, ¿no? Que yo acá al sistema lo caliento. Supongamos que tengo un termómetro acá adentro. Tengo un termómetro para medir el agua, vamos a suponer, para medir la temperatura. El termómetro está ubicado, bueno, no importa, lo coloco así, ¿no? Yo tengo un termómetro dentro del sistema, y ¿qué es lo que pasa? Ingreso calor, y sin embargo, no observo variación de temperatura. O sea, yo trato de calentar esto y la temperatura no cambia. Lo que va a pasar es que el agua, que estaba en equilibrio con el vapor, va a empezar a haber más cantidad de vapor y menos cantidad de agua. Es decir, el agua va a evaporarse más rápidamente a medida que yo trato de calentar el sistema. Si lo trato de enfriar, va a pasar al revés. Va a haber más agua y menos vapor. Es decir, lo que va a variar es la cantidad de vapor y la cantidad de agua. ¿Está bien? Entonces, pasa lo mismo. Mientras coexisten las dos fases, la de vapor
y la de líquido, el termómetro no va a sufrir ninguna variación. Y entonces acá voy a tener una temperatura definida, que la voy a poner por acá, y a esa temperatura la voy a llamar T1. Bien, entonces, eso es otro punto fijo de la escala. ¿Está bien? Es decir, yo observo que si pongo agua en equilibrio con el hielo y trato de calentar o de enfriar al sistema, el termómetro no pasa nada, queda en su temperatura fija. Lo mismo pasa si tengo agua en equilibrio con el vapor, es decir, si tengo agua en ebullición con el vapor de agua. Entonces tengo una temperatura fija, que por supuesto va a ser distinta de la otra, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bueno, y con eso puedo formar una escala. Con estos dos puntos puedo formar una escala. Lo que tengo que hacer es asignarle valores a estos. Bueno, por ejemplo, la escala centígrada o Celsius lo que hace, Celsius con S, ahí está, la escala Celsius, lo que hace es decir que, bueno, la temperatura esta que llamé T0, la toma igual a 0, que va a ser 0 grados Celsius. 0 grados, la temperatura, perdón. Cero grados Celsius. Y la temperatura que llamamos T1 la toma como 100 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es una interpolación después, es decir, hacemos que cualquier valor intermedio lo dividimos en 100 partes iguales. Es decir, con eso uno hace una interpolación. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, en el apunte este que aparece acá, aparecen las distintas escalas. Acá está la escala Celsius, justamente. Ven que tenemos 0 grados centígrados, 100 grados centígrados. Hay una escala Fahrenheit que utiliza puntos fijos diferentes, pero que tiene una equivalencia con la escala centígrada. Lo que pasa es que Fahrenheit utilizó como punto fijo inferior el 0 grado Fahrenheit, que es un punto que corresponde a menos 32 centígrados. Es el punto de, digamos, de congelación de una solución salina, ¿no? Una solución saturada, creo que no sé si de cloruro de amonio o algo por el estilo, una sal disuelta en agua saturada, y bueno, el punto de congelación de esa solución lo tomó como el cero, ¿no? Entonces es otra cosa diferente, ¿sí? Bueno, y después está, esta es muy importante, la escala Kelvin o escala absoluta, ¿no? También llamada escala de gas ideal, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a ir ahí a explicar esto, porque esto es lo que vamos a necesitar concretamente, ¿no? La escala Kelvin. El termómetro de gas ideal consiste en lo siguiente. Uno encierra un gas en un recipiente a volumen constante, pone un manómetro para medir la presión. El recipiente es rígido en el sentido de el recipiente no cambia de volumen, nada. Y entonces, ustedes conocen el comportamiento de los gases ideales, ¿no? Que ahora vamos a explicar un poquito qué es un gas ideal. Pero la ecuación de estado, ¿se acuerdan que la presión por el volumen era proporcional a la temperatura absoluta? Bueno, justamente el termómetro de gas ideal lo que se hace es definir una temperatura como siendo proporcional a la presión, con una constante de proporcionalidad. ¿Está bien? Es decir, se define la temperatura como proporcional a la presión. La constante de proporcionalidad después, digamos, uno puede, por otros métodos, ver qué tiene que ver con esto de la ecuación de estado, ¿no? Pero la idea es la siguiente. Yo lo que hago es medir la presión. Y le digo que la presión es proporcional a la temperatura. Y hago la siguiente proporcionalidad. Digo que para el punto fijo de la fusión del hielo, le asigno un valor de 273. ¿No? A la ebullición del agua le asigno un valor de 373. ¿Está bien? Entonces yo tengo ahí un comportamiento que aproximadamente esto, si uno
si uno ve la presión, bueno, justamente, aproximadamente no, en realidad es, para el gas ideal esto es exacto, ¿no? La temperatura y la presión son proporcionales, o sea, lo que tengo es una línea recta. ¿Mm? Entonces, esa línea recta, en algún momento llego a tener presión cero. Cuando tengo presión cero, supuestamente, ¿no? Por supuesto esto es ideal, ¿no? No es que realmente al gas lo llevo a presión cero, ¿no? Pero si yo extendiera, digamos, la escala la hago en un cierto rango, es decir, voy tomando distintas presiones y voy poniéndole valores a la temperatura. Lo que obtengo acá es una recta. Esa recta la prolongo hasta la presión cero y a eso lo llamo temperatura cero. Entonces, ¿qué sería el 0 grado Kelvin? La temperatura cero de la escala Kelvin o escala absoluta. Sería la presión, perdón, la temperatura para la cual el gas tendría presión nula. ¿Está bien? Por supuesto, eso no se puede alcanzar nunca, porque en realidad los gases reales no se comportan de esta manera. Si yo empiezo a bajar la temperatura del gas, ya deja de ser proporcional la temperatura con la presión. Es decir, cambia la ecuación de estado, no se sigue manteniendo. ¿Está bien? Para temperaturas bajas, la ecuación de estado deja de ser la ecuación del gas ideal, y en algún momento el gas se licúa, es decir, cambia de fase, se transforma en líquido, y ahí ya tengo otra cosa. O sea que nunca voy a llegar a cero. Pero suponiendo que se mantuviera el gas ideal, ¿no? Se mantuviera la ecuación de estado del gas ideal, en la temperatura 0 grado Kelvin yo tendría cero presión. ¿Y qué significa cero presión? Porque ¿qué era la presión de un gas? La presión tiene que ver con el golpe que dan las moléculas a las paredes del recipiente. La presión es una fuerza por unidad de superficie. ¿De dónde sale la fuerza? La fuerza es la fuerza que el gas hace sobre la superficie del recipiente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa que la presión valga cero? ¿Qué están Significa las que, moléculas quietas? exacto, que las moléculas están quietas, que no golpean más las paredes del recipiente. O sea, se detuvo la agitación molecular. Todas las moléculas estarían en reposo. ¿Sí? Bueno, eso en realidad, después vamos a ver, no puede ocurrir por algo que vamos a ver mucho más adelante, el segundo principio de la termodinámica, va a impedir que eso ocurra. ¿Sí? Pero si pudiera ocurrir, digamos, significaría eso. ¿Por qué? Porque la temperatura, como les decía, tiene que ver con la agitación molecular. En realidad, uno puede asimilar la temperatura si uno piensa en las moléculas, ¿no?, que se están moviendo dentro del gas, uno puede asimilar la temperatura con, con la energía cinética media de las moléculas, ¿no? Es decir, uno puede tomar un valor medio de la energía cinética. Por supuesto, no todas las moléculas van a tener la misma energía cinética, porque esto es una situación caótica, digamos, las moléculas chocan entre sí, chocan con las paredes, digamos, van cambiando su estado de movimiento, pero la energía cinética media es la energía cinética, es una manera de definir la temperatura absoluta, ¿no? ¿Está bien? En el caso de que las moléculas se detuvieran completamente, la temperatura valdría cero, porque la energía cinética valdría cero. Una cosa, en el gas ideal, en realidad, desde el punto de vista microscópico, en el gas ideal, las moléculas no interactúan entre sí. Es decir, no hay choques entre moléculas. Se puede poner de esa manera, ¿no? No hay choques entre moléculas. ¿Sí? Es decir, las moléculas solamente chocan con las paredes del recipiente, pero no chocan entre ellas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, como no interactúan entre sí, significa que la única energía que voy a tener, suponiendo que la molécula la considero como una partícula, ¿no? Una partícula puntual, es decir, no considero la estructura de la molécula. Por supuesto, las moléculas tienen una estructura, las moléculas uno las puede considerar como cuerpos, pueden rotar, por ejemplo, como cualquier cuerpo rígido puede rotar, y también
pueden vibrar, es decir, por ejemplo, si ustedes tienen una molécula de agua, que es una molécula de un átomo de oxígeno con 2 de hidrógeno, los enlaces químicos entre el oxígeno y el hidrógeno se pueden pensar como que en las distancias entre los núcleos de los hidrógenos y del oxígeno no permanecen perfectamente constantes, sino que hay una vibración, o sea que hay como vibraciones internas de la molécula, ¿sí? Eso también puede pasar. Ahora, suponiendo que, que esas, lo que se llama esos grados de libertad de movimiento, es decir, la rotación molecular y la vibración, no existen, o sea que la molécula está en un estado en el cual ni rota ni vibra, ¿no? ¿Está bien? Entonces lo que tengo es una partícula puntual nada más, ¿no? El modelo de gas ideal es el modelo de moléculas puntuales, ¿no? ¿Está bien? Que viajan por ahí adentro y no chocan entre ellas. No chocan entre ellas. Solamente chocan con las paredes del recipiente. Eso es lo que produce la presión. Ahora, que no choquen entre ellos, que no interactúan, significan que la única energía que hay ahí es energía cinética. O sea, uno puede decir que toda la energía del gas proviene de la energía cinética de traslación de las moléculas. ¿Está bien? Eso es lo que caracteriza un gas ideal del punto de vista microscópico. Es decir, son partículas puntuales, el modelo serían partículas puntuales que no chocan, no interactúan entre ellas, solamente interactúan con las paredes del recipiente. ¿Está bien? Es decir, que toda la energía que contiene el gas es energía cinética de traslación molecular, nada más, ¿no? Es decir, estamos suponiendo que las moléculas ni rotan ni vibran, ¿no? Es decir, no son cuerpos, no los consideramos como cuerpos extensos, los consideramos como cuerpos puntuales, ¿eh? No tienen grados de libertad de movimiento internos, sino que solo la traslación nada más, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo funciona bien este modelo? Porque este modelo funciona bien en cierto rango, en realidad, ¿no? Como yo le decía antes, si yo bajo mucho la temperatura, enfrío mucho el gas, el modelo de gas ideal ya no sirve. La ecuación de estado ya deja de valer. ¿Está bien? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque ¿qué es lo que estoy teniendo en cuenta cuando digo que las moléculas no interactúan entre sí? ¿Por qué pueden no chocar? Imagínense un conjunto de partículas, ¿no? Yo tengo un conjunto de partículas acá adentro moviéndose dentro del recipiente, de manera tal de que puedo asumir que no chocan entre sí. Lo que está pasando es que el choque entre dos moléculas es muy poco probable. No es que no exista, puede pasar, pero es muy poco probable. Porque si yo tengo 10 a la 23 moléculas y hay 4 que chocan entre sí, digamos, eso prácticamente no existe. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿y por qué puede pasar eso? Lo que está pasando es que las moléculas tienen mucho espacio para moverse libremente. Es decir, que el gas tiene poca densidad. Es decir, para valores bajos de la densidad recuerden masa por unidad de volumen, o número de moléculas por unidad de volumen, si ustedes quieren, ¿no? Es muy baja, entonces cada molécula tiene muy poca probabilidad de chocar con otra molécula. Es muy poco probable que una molécula en su movimiento se encuentre con otra y choque con ella, o sea, interactúe, pase muy cerca, como para que interactúen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente lo que voy a tener son moléculas que hacen movimientos rectilíneos uniformes ahí adentro, hasta que chocan con la pared, rebotan, ¿no? Se la pasan ahí rebotando, pero cada vez que rebotan mantienen su módulo de la velocidad, o sea, su energía cinética se mantiene constante aproximadamente, ¿sí? Por supuesto, eso es siempre en valores medios, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en el gas ideal, el modelo de gas ideal va a funcionar siempre y cuando el gas tenga una densidad suficientemente baja. Como sabemos, los cuerpos, cuando yo bajo la temperatura, se contraen, o sea que el gas va digamos, bueno, a ver, acá depende cómo tengamos el gas, ¿no? Miren, si el gas está en un recipiente a volumen constante y yo aumento mucho la temperatura, va a aumentar mucho la presión. Y al aumentar la presión, ¿está bien?
este, bueno, digamos, al aumentar la presión, simplemente lo que va a pasar es que las moléculas, digamos, va a ser más intensa la cantidad de choques contra la pared. ¿Está bien? Pero fíjense que si el gas está a volumen constante y la cantidad de moléculas que yo tengo no la cambio, es decir, no ingreso masa, la densidad va a ser siempre la misma. O sea, que si yo aumento la temperatura, no pasa nada del punto de vista, o sea, el gas que era ideal va a seguir siendo ideal, pero si yo bajo la temperatura, las moléculas empiezan a tener menor energía cinética. ¿Está bien? Entonces empieza a ser importante el tema siguiente, cuando, digamos, al bajar la temperatura, la interacción entre las moléculas empieza a ser más importante, porque al disminuir la energía cinética, empieza a ser importante las otras energías que están ahí adentro, que básicamente son energías potenciales de interacción entre las moléculas. ¿Está bien? Entonces ahí ya la ecuación de estado no sirve más, hay que modificarla. ¿Está bien? Pero nosotros no vamos a entrar en esos temas. Es decir, hay una ecuación que es una primera modificación que se llama la ecuación de Van der Waals, ¿no? Que no sé si a lo mejor en química lo vieron, o en algunas carreras, por supuesto, en la ingeniería química eso lo ven, ¿no? Pero en otras carreras no sé. Este, pero son otros modelos, digamos, de gas, pero nosotros vamos a trabajar con el gas ideal. Pero lo que tenemos que saber es que el modelo de gas ideal funciona si la densidad es suficientemente baja. ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces, acabamos de hablar de energías. Entonces, vemos que la temperatura tiene que ver con vamos a aclararlo acá, ¿no? La temperatura es proporcional a la temperatura absoluta, ¿no? La temperatura Kelvin es proporcional a la energía cinética media de las moléculas del gas. ¿Está bien? Esto nos da una idea más física, más mecánica de qué quiere decir la temperatura, ¿no? ¿Está bien? Tiene que ver con un valor medio de la energía cinética. Cuanto más alto es ese valor, más alta es la temperatura. El límite del cero absoluto sería cuando ese valor medio vale cero, ¿no? Lo cual, como les dije antes, no puede ocurrir por algo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, ahora, muy bien, entonces, hablando de energía, ¿qué es lo que pasa cuando uno hace estas cosas como teníamos acá, ¿no? Ponemos un mechero debajo del recipiente con agua, ¿no? O debajo del recipiente con vapor. ¿No? Es decir, ¿qué pasa cuando uno ingresa energía que se reparte entre las moléculas? ¿No? Es decir, cuando de alguna manera uno ingresa energía al sistema y esa energía se reparte, ¿no? De manera proporcional entre todas las moléculas del sistema. ¿No? ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que es lo que se llama la energía interna de un sistema termodinámico. La energía externa es la energía que está justamente repartida entre todas las moléculas del sistema. ¿Está bien? Entonces se reparte entre todas las moléculas. ¿Y qué tipo de energía puede ser? Bueno, puede ser, como decíamos, puede ser energía cinética de traslación, que es la única que existe en un gas ideal, pero también podemos tener energía cinética, si el sistema no es un gas ideal, ¿no? Podríamos tener energía cinética de rotación de las moléculas, podríamos tener energía cinética de vibración de las moléculas. ¿Está bien? Imagínense que las moléculas son como un resorte agarrado a dos masas, por ejemplo, una molécula de dos átomos. Bueno, eso sería, ese resorte puede vibrar, y entonces tengo una energía cinética debido al movimiento de vibración. Pero también puedo tener energía potencial. Si hay interacción, podemos tener energía potencial, por ejemplo, asociada
a la vibración, por ejemplo. Por ejemplo, una energía tipo elástica, ¿no? Un resorte. Imaginen el modelo de dos masas agarradas a un resorte. Ahí tengo una energía potencial elástica. Entonces voy a tener una energía potencial de vibración. También puedo tener una energía potencial de interacción entre moléculas. Después vamos a ver cómo. Vieron que en física 1 vimos la gravedad, ¿no? Dos cuerpos en el espacio se atraen con la fuerza gravitatoria de Newton. Esa fuerza tiene una energía potencial. Bueno, las moléculas prácticamente no interactúan de forma gravitatoria, pero sí pueden interactuar de manera eléctrica, que eso lo vamos a ver después, y eso tiene una energía potencial también. Entonces voy a poner acá energía potencial de interacción entre moléculas. Bueno, todas estas cosas contribuyen a lo que se llama la energía interna del sistema. En el caso del gas ideal, la única que hay es la energía cinética de traslación. Pero si el sistema es otra cosa, es un líquido o es un gas que no es ideal, ¿no? O alguna otra cosa, puedo tener cualquiera de todas estas tipos de energía, ¿no? Que están contenidas dentro del sistema. ¿No? Está repartida entre las moléculas. ¿Sí? Bien, entonces, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un sistema? Yo puedo, vamos a ver lo que se llaman acá las fronteras. Fronteras, no, vamos a llamarlo envolturas, creo que le puse en la... Envolturas de un sistema termodinámico. Bueno, ¿qué es la envoltura? Vamos a hacer un esquemita. Yo acá tengo vamos a separar tres regiones. El sistema, que es lo que está ahí adentro. Esto, que lo voy a llamar envoltura. Y lo que está fuera del sistema, que se llama entorno. El entorno, o sea, lo que rodea al sistema, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener un gas encerrado en un recipiente, depende cómo sea el recipiente, ¿no? El recipiente sería la envoltura, ¿no? Y el entorno es lo que está fuera, por ejemplo, la atmósfera, qué sé yo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto, digamos, como que uno divide el universo en tres regiones. El sistema que va a estudiar, la envoltura, que es una superficie que lo envuelve, que ahora vamos a ver qué tipos de envoltura puede haber, y el entorno. Bueno, ahora, hay distintos tipos de envolturas. Vamos a ponerlo acá. Bueno, vamos a ir mencionando algunos tipos de envolturas. Una envoltura puede ser rígida o puede ser móvil. Depende, o sea, esto tiene que ver con la forma de la envoltura, digamos, que si puede modificarse o no. ¿No? ¿Está bien? Puede tener una envoltura rígida, ¿no? O sea, no cambia su forma. Pero entonces también eso implica que el volumen del sistema es constante, no puede cambiar. Eso es tener, por ejemplo, un gas dentro de una garrafa, ¿no? La garrafa es la envoltura, es rígida, ¿no? El gas siempre tiene el mismo volumen ahí adentro, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero también puedo tener una envoltura móvil. Una envoltura móvil cambia de forma y de tamaño. ¿Está bien? Por lo tanto, el volumen puede cambiar. Ahí está. Bien.
¿Cómo sería una envoltura móvil? Y, por ejemplo, el típico caso de una envoltura móvil es tener un gas dentro de un recipiente con un émbolo. ¿Está bien? Si uno tiene el recipiente así, y acá coloca un pistón, digamos, ¿no? Y uno puede esto subirlo o bajarlo, ¿no? ¿Está bien? Esto es lo que se llama un émbolo o pistón móvil, ¿no? Y es lo que se conoce también como una, en general, como una pared móvil. O sea, una pared que puede desplazarse. ¿Qué es una pared? Esto lo tiene en el glosario también. Una pared es cualquier parte, es una parte de la envoltura. Por ejemplo, este sistema que está acá tiene una parte de la envoltura que es rígida, que son estas paredes del recipiente y la base, y una parte que es móvil. Por supuesto, entonces la envoltura total es móvil, porque tiene una parte móvil. Ya con que tenga una parte que se mueve, ya está, la envoltura cambia de forma y de tamaño. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, una pared se llama en general a una parte de la envoltura. ¿Está? Bien, esto es una primera clasificación. Puede ser rígida o puede ser móvil. Bien, ¿qué otro tipo de envoltura puede haber? Bueno, bien, para entender ahora de lo que vamos a hablar, pensemos, volvamos a esto de la energía interna. ¿Está bien? A un sistema se le puede aumentar o disminuir la energía interna. ¿Está bien? Del sistema. O sea, la energía interna del sistema puede cambiar. Ahora, ¿de qué maneras hay de cambiar la energía interna del sistema? Entonces vamos a entender, vamos a ver un poquito eso, para que se entienda el otro tipo de pared que vamos a hablar, de envoltura que vamos a hablar. Entonces, la energía interna de un sistema puede cambiar por dos razones. La primera, después esto tiene que ver con un tema que vamos a ver más adelante, pero ya les voy ingresando esto para que se vaya entendiendo. La primera razón por la que puede cambiar la energía interna del sistema es que el sistema realice un trabajo o haya un trabajo realizado sobre el sistema. Es decir, vamos a ponerlo así, el sistema realice un trabajo mecánico. Ejemplo. Si yo tengo esto que está acá, que es lo que vamos a copiarlo, el sistemita este. Supongamos que el pistón se mueve. Por ejemplo, supongamos que el pistón sube, se desplaza hacia arriba. ¿Está bien? Y acá afuera hay una presión, que es la presión atmosférica, que le voy a llamar presión exterior. La presión externa. ¿Sí? Bueno, el sistema que está haciendo una fuerza sobre el pistón, y del otro lado está la presión del ambiente, digamos, que está empujando. Entonces acá va a haber un trabajo. Esto va a costar una energía. Después vamos a hacer eso, vamos a calcular, ¿no? Es decir, eh, hace falta realizar un trabajo mecánico para que este pistón suba, para empujar este pistón contra una presión que está del otro lado. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que se llama una expansión. Expansión significa que aumenta el volumen del sistema contra una presión externa. ¿Y de dónde va a salir la energía para realizar ese trabajo? Y del gas, de la energía interna del gas. Es decir, lo que va a pasar es que si este gas tiene que empujar el pistón, ¿está bien? Tiene que hacer un trabajo contra la presión exterior para empujar el pistón,
esa energía va a tener que salir de algún lado. ¿Y de dónde va a salir? De la energía interna del gas. O sea que el gas va a perder energía interna. Esto lo vamos a ver bien después con el primer principio de la termodinámica, pero todavía esto es una introducción nada más. ¿Sí? Entonces, esto es una manera en que la energía puede cambiar, realizando un trabajo. ¿Está bien? Mecánico, por ejemplo. O al revés, si yo empujara el pistón contra el gas, seríamos nosotros los que estamos haciendo un trabajo contra el sistema, y en ese caso estaríamos aumentando la energía interna, pero eso lo vamos a ver después. Lo importante es que acá hay un trabajo. Hay un trabajo mecánico. ¿Sí? Ese trabajo mecánico se hace a expensas de la energía interna del sistema. ¿No? Entonces, después vamos a ver cuándo ese trabajo es positivo, negativo, se aumenta, disminuye la energía, no importa. Pero si hay un trabajo mecánico, ese trabajo tiene que ver con la energía interna del sistema. ¿Está? Entonces, si el sistema realiza trabajo, va a cambiar la energía interna. Hay otra manera de que puede cambiar la energía. ¿Está bien? Que es lo que se conoce como la absorción de calor. Ahora todavía no sabemos lo que es el calor, pero lo vamos a decir inmediatamente, ahora cuando veamos este ejemplo. Supongamos que mi sistema tiene una envoltura rígida. Acá tenemos una envoltura rígida. ¿Está bien? Y sin embargo, supongamos que la energía interna aumenta por alguna razón. ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo medir la temperatura. ¿No? Supongamos que acá pongo un termómetro, como hacíamos antes. Imaginemos que tengo acá un termómetro. Y entonces supongamos que con la envoltura rígida observo que aumenta la temperatura. Aumenta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si aumenta la temperatura es porque aumentó ¿qué cosa? ¿Qué dijimos que era la temperatura? Tenía que ver con la energía cinética media de las moléculas. ¿No? Entonces, esto significa que aumenta la energía interna. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa acá? Porque yo observo que aumenta la energía interna del sistema, pero la pared es rígida. O sea, la envoltura es rígida. De modo que no es por un trabajo mecánico. No es que yo estoy haciendo un trabajo sobre el sistema y le estoy entregando energía mecánica. Ahí está aumentando por otra razón. Bueno, en ese caso, uno lo que dice es que esa energía que está aumentando es calor que ingresa al sistema. Eso sería como una definición del calor, ¿no? La definición sería como que el calor es una energía que ingresa al sistema, eh, vamos a poner acá, calor absorbido. Ahora lo digo bien, calor absorbido. Uno podría decir que el calor absorbido es una energía que ingresa al sistema, pero no mediante un trabajo mecánico. Es decir, cuando, cuando la pared, la envoltura es rígida, yo puedo hacer aumentar la energía interna del sistema por otros caminos. Y ese otro camino es el calor. ¿No? Bueno, el calor, a ver, entonces, ¿qué es el calor? Recordemos que era la energía interna. La energía interna tiene que ver con la agitación molecular. Entonces yo estoy haciendo algo para que aumente la energía cinética media de las moléculas acá. Bueno, lo que estoy haciendo es ingresar una energía de otra forma, no a través de un trabajo macroscópico. Por ejemplo, cuando yo pongo un mechero debajo de un recipiente con agua, lo que estoy haciendo, vamos a esquematizarlo acá, supongamos que yo tengo un cierto recipiente, acá tengo un líquido, por ejemplo agua, y lo que hacemos es, como hacíamos antes, ¿no? Poner acá abajo, acá un mechero que calienta esto, una llama, ¿está bien? ¿Sí? Bien, entonces,
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, a través de un mecanismo químico, que sería la inflamación de un gas, por ejemplo, yo pongo una llama, ¿no? Estoy encendiendo, tengo un gas incandescente, eh, tengo moléculas del gas, de ese fuego que está ahí, que se mueven muy rápido. Esas moléculas van a pegar contra las paredes del recipiente. Le van a transmitir su energía cinética a través de choques, ¿no?, a las paredes del recipiente, y a su vez las moléculas de las paredes del recipiente le van a transmitir su energía cinética por contacto, ¿sí?, a el líquido que está dentro. Entonces lo que voy a lograr es que este líquido empiece a tener mayor energía interna, porque las moléculas van a tener una agitación mayor, debido a que, ¿de dónde salió esa energía? Vino por transmisión, en realidad es un proceso mecánico también, pero es una transmisión mecánica microscópica, no macroscópica. Vamos a anotarlo acá. Es una transmisión de energía, que también es energía mecánica, pero a nivel microscópico, a nivel molecular, vamos a ponerlo. No macroscópico. Pues macroscópico sería esto, sería empujar el pistón, ¿no? ¿Está bien? Eso es un movimiento observable macroscópicamente, ¿sí? Es un trabajo mecánico que yo puedo calcular. Ahora, yo no puedo calcular cuánto trabajo mecánico le llegó a cada molécula. Es imposible hacer eso, ¿no? ¿Está bien? Sin embargo, sí puedo calcular la energía total que aumentó la energía. Eso lo puedo hacer midiendo la temperatura, por ejemplo. Después vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, también es una transmisión de energía mecánica, pero a nivel molecular. Entonces, eso sería el calor. El calor no es otra cosa que una transmisión de energía a nivel molecular. ¿Está bien? Que no se traduce en un trabajo mecánico, no tiene por qué traducirse en un trabajo mecánico. Por ejemplo, si el sistema tiene volumen constante, está encerrado en una envoltura rígida, ese calor, digamos, no va a producir ningún trabajo mecánico, macroscópicamente hablando. Lo que va a producir es mayor agitación molecular, o sea, va a aumentar la energía interna del sistema. ¿Está bien? Entonces, esa es la noción de calor de la que veníamos hablando. Muy bien, ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque veníamos hablando de los tipos de envolturas. Fíjense que yo acá estoy permitiendo que ingrese calor al sistema. Bueno, entonces vamos ahora a hacer otra, otra clasificación que tiene que ver con las envolturas. Vamos a llamar una envoltura diatérmica. Es Una una consulta. envoltura. ¿Cómo? Te hago una consulta. Sí, cómo no. ¿Uno podría diseñar un sistema en el cual el calor desarrolle trabajo mecánico? Sí, claro. ¿Es factible? Claro, pero entonces la envoltura no puede ser rígida. ¿Sí? Ok. De hecho, la máquina de vapor, digamos, es eso. Es un sistema donde obtiene trabajo mecánico a través del calor, pero después lo vamos a ver en detalle. Pero entonces la envoltura no es rígida. O sea, tengo que tener un sistema como este. Por ejemplo, Perfecto. acá, si yo le ingreso calor a esto, ¿sí?, el gas se va a expandir y va a producir trabajo mecánico, porque lo que va a pasar es que se va a expandir y el pistón va a salir disparado para arriba. ¿Bien? Eso es un sistema que transforma calor en trabajo. De hecho, sí, por supuesto que puede ocurrir. Sí. Después lo vamos a ver con detalle, vamos a ver un montón de ejemplos. ¿Sí? Bueno, pero Perfecto. para poder ingresar calor, la envoltura tiene que permitir el paso de calor. O sea, no cualquier envoltura va a permitir el paso de calor, ¿no? Porque existen envolturas que no permiten pasar el calor, como que aíslan, digamos, térmicamente el interior del sistema de lo que está afuera. Entonces vamos a llamar envoltura diatérmica a la que permite la libre transmisión de calor a través de ella. ¿Está bien? Eso es una envoltura diatérmica. Diatérmica significa que permite el paso de calor. ¿Está bien? Vamos a subrayar esto, lo que teníamos acá. Teníamos envoltura rígida, envoltura móvil. Ahora tenemos envoltura diatérmica.
Y lo contrario de la envoltura diatérmica es lo que se llama la envoltura adiabática. La envoltura adiabática no permite el paso de calor a través. Perdón. No permite el caso de calor a través de ella. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo una envoltura adiabática, la única manera de modificar la energía interna de un sistema es mediante la expansión o compresión, o sea, por trabajo mecánico. ¿Está bien? O sea, aclarémoslo eso, ¿no? En un sistema con envoltura adiabática, la única manera de modificar la energía interna es mediante la realización de trabajo mecánico macroscópico, aclarémoslo, ¿no? O sea, que fíjense que para eso tiene que ser móvil la envoltura, ¿no? Fíjense que si una envoltura fuera adiabática y rígida, ¿m? O sea, que no deja pasar calor y tampoco permite ser deformada, la energía interna de lo que está dentro no puede cambiar nunca, ¿no? Porque no puede cambiar ni por un trabajo, ni por un ingreso de calor, ¿no? Entonces, si una envoltura fuera rígida y adiabática, el sistema está aislado, ¿no? ¿Sí? Un sistema con envoltura rígida. Un termo, ponele. Por ejemplo, claro, rígida y adiabática, está aislado de su entorno. Claro, un termo, si fuera ideal, digamos, ¿no? El termo es una envoltura diabática, ¿no? Aproximadamente, digamos, durante un tiempo funciona diabáticamente, por supuesto, si uno deja pasar el tiempo, no. Pasa calor, pero pasa muy poquito. Y además no modifica su volumen, de modo tal que uno puede decir que eso aísla el interior del exterior. Bueno, una forma de representar la envoltura diabática, esto es una convención para los dibujos nada más. Las envolturas diabáticas, la diferencia es que la envoltura diatérmica la vamos a dibujar con una línea simple, mientras que la envoltura adiabática se dibuja con una línea doble, es decir, se dibuja así, digamos. ¿Está bien? Esta sería una envoltura diatérmica. Y esta es una envoltura adiabática. ¿Está bien? Bien, entonces, el calor, dijimos, es una energía, ¿no? Energía que se transmite a través de las moléculas, o sea, se transmite a través de a nivel molecular. ¿Está bien? Es decir, esto es, vamos a ponerlo acá, que es la idea que vamos a tener de qué es el calor, ¿no es cierto? Es transmisión de energía a nivel molecular. Podemos recuadrar esto como para, no es que sea una definición súper rigurosa, pero nos va a servir para lo que queremos hacer, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esto sería una forma de pensar el calor, ¿no? Bien. Bueno, entonces, vamos a empezar a analizar un poquito de forma cuantitativa qué es esto del calor, ¿no? Para eso vamos a
volver un poquito al apunte que teníamos recién. Esto acá, bueno, acá hay relaciones entre las escalas, esto no importa mucho, porque después vamos a ver que los problemas de la guía tienen que ver con, solamente con la parte eh, de calorimetría, que vamos a empezar a ver ahora. Bueno, miren, acá tienen una parte que en realidad, esto antes se daba, había problemas en la guía, ahora no, pero esto tiene que ver con la dilatación térmica de los materiales, o sea, cómo se dilata, cuánto cambia, por ejemplo, la longitud de una varilla si uno aumenta la temperatura, y acá están los coeficientes de dilatación, etc. Esto no hace falta, si ustedes, por supuesto, como información general lo pueden leer, no vamos a hacer problemas sobre esto. La antigua guía de termodinámica sí estaba, pero ahora no. Pero esto es para tener una idea de cuánto se dilatan los materiales. ¿Ven? Por ejemplo, hay un coeficiente de dilatación. Cuanto más grande es este coeficiente, más rápido se dilata un material. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, acá tenemos el aluminio, tiene un coeficiente de dilatación de 25, por eso a menos 6, bueno, las unidades estas. Mientras que, por ejemplo, el platino se dilata muchísimo menos, ¿no? Depende de qué tipo de material tengamos, ¿no? Por ejemplo, el vidrio común tiene 5, se dilata bastante poco. El vidrio Pirex, que es el que resiste temperaturas, se dilata menos todavía, ¿no? ¿Está bien? Eh, los metales en general tienen un coeficiente de dilatación grande, aluminio, acero, bronce, ¿no? Comparados con los no metales, el cuarzo, ven, por ejemplo, el vidrio, ¿no? Bien, no importa, esto son distintas formas en que se dilatan los cuerpos. Acá tienen dilatación de líquidos, dilatación después de gases también. Pero a lo que nosotros vamos a ir, ven, acá tienen la dilatación de gases, la ley de Boyle, todo esto, no vamos a entrar en el detalle, porque esto al final termina en la ecuación de estado del gas ideal, simplemente, que es esto que está acá. Eh, pero a lo que nosotros queremos ir es a la parte. ¿Te puedo hacer una consulta de eso? Sí, sí, cómo no. Eh, Porque a mayor coeficiente más rápido se dilata, ¿no es cierto? Sí. ¿Tiene algo que ver eso con que el aluminio se utiliza para disipadores, etcétera? O sea, ese valor No, de que no, se dilate más rápido, ¿es eso una tiene que ver con ventaja? la conducción del calor, que es otra cosa que después vamos a ver. Ok, El aluminio se usa para disipadores porque es un muy buen conductor, o sea, digamos, lo que hace es poder, toma la cantidad de calor y la libera rápidamente. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero no tiene que ver con la dilatación, tiene que ver con la conducción del calor, que eso es un tema que vamos a ver, está en la guía de problemas, pero viene después. Eso lo vamos a empezar a ver a partir de por ahí la próxima clase o la otra, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, Bueno, ¿y eso acá, puede determinar también cuánto se puede dilatar un material? sí, claro, los coeficientes sirven para determinar eso. Es decir, por ejemplo, vos tenés una varilla de bronce, le aumentás la temperatura en 20 grados, depende de la longitud que tenga la varilla, y sabiendo el coeficiente de dilatación que tiene el bronce, vos podés saber cuánto se va a dilatar. Pero yo puedo saber el máximo también, o sea, todos los materiales no se dilatan, no tienen la misma dilatación. No, Es claro, por por eso eso la tiene pregunta. distintos coeficientes. O ¿Está sea, bien? el coeficiente no es solamente qué tan rápido, también es cuánto. Claro, ¿qué tan rápido quiere decir? Bueno, sí, es decir, también es cuánto, exacto. ¿Qué tan rápido quiere decir cuando varía? Yo me expresé mal, tal vez, no es una cuestión de tiempo en realidad, sino de variación de temperatura, ¿no? ¿Está bien? Es decir, más rápido en el sentido de que si yo varío, no sé, 10 grados la temperatura, ¿cuánto se dilata el cobre? ¿Cuánto se dilata el aluminio? ¿No? Vos podés tomar, por ejemplo, dos varillas iguales, que sean el mismo tamaño, el mismo espesor, la misma longitud, todo. Una hecha de cobre y otra de aluminio. ¿Mm? Y varías la temperatura, aumentás 10 grados la temperatura, y bueno, si uno se fija en los coeficientes, una se va a dilatar más que la otra, digamos, la que tiene coeficiente mayor se va a dilatar más que la que tiene coeficiente menor, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la idea. perfecto. Está bien. Bien, vamos a esta parte que es la que nos interesa del apunte, la parte que habla del calor, ¿no? Bueno, todo esto que estuvimos diciendo del calor como una energía a nivel molecular, ¿no? Es algo que al principio, históricamente, cuando se empezó a estudiar, allá por el siglo XVIII, principio del siglo XVIII,
no existía, porque la teoría cinética de los gases, o sea, la idea de la hipótesis de que hay moléculas que se mueven, todo eso, es de finales del siglo XIX. ¿Está bien? Hay que esperar a Boltzmann, que es de la década de 1880, para que, y todavía terminó a aceptar recién hacia fines del siglo XIX, ¿no? Mucho antes se estudiaban estas cosas del comportamiento del calor que puede absorber un sistema. Piensen ustedes que la máquina de vapor, por ejemplo, es muy anterior. La máquina de vapor es de principios del siglo XIX. De hecho, a principios del siglo XIX ya se diseñaron locomotoras, digamos. Es decir, y todavía no estaba la hipótesis molecular, o sea, todavía no se pensaba en que los gases, por ejemplo, estaban compuestos por moléculas, ¿no? Eso vino mucho después. Sin embargo, se usaba igual la calorimetría. Entonces se definían unidades que eran específicas para ello. Y acá está la caloría, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es una caloría? Básicamente, una caloría, ¿cómo se definía esto? Miren, uno primero usaba una escala termométrica, por ejemplo, la escala Celsius, ¿no? La escala centígrada, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era lo siguiente, ingresábamos una cierta cantidad de calor a un sistema, por ejemplo, un recipiente, ¿sí? Con agua, ¿sí? Imagínate que yo tengo un recipiente con agua. Entonces, le ingreso calor y miro cuánto aumentó la temperatura, ¿no? Y eso me sirve para definir la unidad de calor. Miren, acá está. Lo tenemos acá. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Dice, una caloría es la cantidad de calor que debe entregarse a un gramo de agua pura para que pase de 14,5 grados a 15,5 grados centígrados. ¿Está bien? Es decir, yo tengo un gramo de agua a 14,5 grados, le ingreso una cierta cantidad de calor hasta que ese gramo de agua alcance la temperatura de 15,5 grados. Esa cantidad de calor que ingresé es lo que se define como una caloría. ¿Está bien? Si en vez de un gramo trabajo con un kilogramo de agua, voy a tener todo multiplicado por 1000. Entonces voy a tener lo que se llama una kilocaloría, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué esto de entre 14,5 y 15,5? Porque en realidad es una convención, por supuesto, ¿no? Como todas las unidades son convencionales. Lo que pasa es que no es lo mismo, por ejemplo, la cantidad de energía que yo tengo que agregar al agua para que varíe su temperatura entre 5 y 6 grados, por ejemplo, que la que tengo que agregarle para que varíe entre 40 y 41. Es decir, según la temperatura a la que se encuentra el agua, aumentar un grado la temperatura del agua va a costar distinta cantidad de calor. La energía que va a absorber el agua para aumentar un grado no va a ser la misma cuando se encuentra a 5 grados que cuando se encuentra a 40. Eso depende de la temperatura a la que se encuentra. Por eso hay que definir una temperatura de referencia. La temperatura de referencia es 15 grados. Y entonces se toma medio grado antes y medio grado después. O sea que lo que la caloría es efectivamente esta cantidad. Ahora, para nuestros propósitos prácticos, en realidad, en los problemas que vamos a hacer, no vamos a considerar esta diferencia en la cantidad de calor necesaria para aumentar un grado, de la temperatura del agua entre las distintas temperaturas. Miren, vamos a poner esta definición que tenemos acá. Calor específico. ¿Qué dice el calor específico? Es la cantidad de calor que provoca en la unidad de masa, o sea, en este caso sería, por ejemplo, un gramo, una variación unitaria de temperatura, o sea, que varía en un grado la temperatura. Por ejemplo, según la definición de caloría, que quiere decir que un gramo de agua, ¿no? Aumenta su temperatura en un grado centígrado cuando yo le ingreso una caloría. Esto es lo mismo que decir que el calor específico del agua vale una caloría sobre grado centígrado. Ahora lo vamos a poner. Esto ya es una definición. Vamos a poner acá, vamos a compartir un poquito vamos a poner acá calor específico. Es como decíamos recién, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de calor
necesaria para aumentar en 1 grado. Por ejemplo, podemos usar los centígrados. En 1 grado centígrado, la temperatura de una unidad de masa, que la vamos a tomar como gramo, de 1 gramo de una sustancia. Es decir, la idea es, yo tengo 1 gramo, un sistema que forma 1 gramo, tiene una masa de 1 gramo acá, y le ingreso una cierta cantidad de calor al sistema, vamos a llamar Q a esa cantidad de calor, la letra Q la vamos a utilizar para notar el calor ingresado a un sistema, y lo que ocurre es que cuando yo le ingreso esta cantidad de calor, la temperatura del sistema aumenta en 1 grado, o sea, lo que vamos a tener acá es un delta T, una variación de temperatura. Vamos a poner... Entonces el calor específico no es una constante, por más que lo consideremos una constante. Exacto, no es una constante, depende de la temperatura en realidad. Ahora lo vamos a... Delta T, ¿no? Tengo un cierto delta T igual a 1 grado centígrado. ¿Está bien? Entonces, el calor específico me va a decir cuánto calor voy a necesitar para que 1 gramo de la sustancia eleve su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, para el agua a 15 grados centígrados, el calor específico, vamos a llamarlo C al calor específico, es 1 caloría sobre grado centígrado. ¿Está bien? La unidad, fíjense que es esto, ¿no? Es unidad de calor, divide unidad de masa y unidad de temperatura. ¿Está bien? Porque la cantidad de calor, digamos, uno puede escribir esto de la siguiente manera, que es la expresión que vamos a utilizar para la calorimetría. El calor absorbido es el calor específico por la masa por la variación de temperatura. Ahí está. Esta formulita es la fórmula básica de la calorimetría, o sea, de lo que tiene que ver con la medición del calor. ¿Está bien? Vamos a poner acá el título de esto. Esto sería calorimetría ya, ¿no? ¿Está bien? Bien. ¿Te puedo Bueno, hacer una consulta? sí, sí. Yo necesito más calor, yo no entendí muy bien eso. O sea, para 15 grados centígrados necesito 1 caloría por gramo de agua para Sí, subir 1 grado. sí. A mayor temperatura voy a necesitar más calor A o mayor temperatura vas a necesitar más calor, sí. Sí. más calor. En general el calor específico aumenta con la temperatura. Sí. Perfecto. Y esto es para cualquier sustancia, sucede lo mismo. Sí, lo que pasa es que hay sustancias que son irregulares el comportamiento, no todas tienen un comportamiento monótono creciente, digamos. Depende, hay zonas, hay sustancias medias raras que pueden tener una variación que aparte disminuya, no sé, pero en general sí. En general uno puede decir que en términos generales el calor específico aumenta con la temperatura. ¿No? ¿Está bien? O sea, si yo tengo agua a 80 grados, no voy a necesitar 1 caloría, voy a necesitar a lo mejor 1, no sé, 1,01, 1,04, qué sé yo, algo así, ¿no? Varía, pero varía muy poquito igual, ¿está bien? Por eso es que nosotros, para los fines prácticos, para nuestros problemas, consideramos el calor específico del agua constante.
Por supuesto, siempre que sea agua líquida, ¿no? Voy a aclarar acá, ¿no? Agua líquida, ¿no? Constante entre 0 grados y 100 grados, que son cuando se mantiene líquida, ¿no? A presión atmosférica, ¿no? ¿Está bien? Ya se entiende que es a presión atmosférica. Bueno, entonces, en realidad nosotros no vamos a hacer problemas donde varíe con la temperatura el calor específico del agua, ¿sí? Vamos a considerarlo constante. Bien, pero entonces esto me sirve justamente para relacionar el calor ingresado con el aumento de temperatura de un sistema. El calor específico tiene que ver con eso. Una cosa, el producto de la masa por el calor específico se llama la capacidad calorífica del sistema. La capacidad calorífica, que la vamos a poner con una C mayúscula, es el calor específico por la masa. ¿Está bien? O sea que eso sí depende del tamaño del sistema. El calor específico no depende depende de la sustancia. Por supuesto, depende de la temperatura en general también, pero depende de la sustancia. En cambio, la capacidad calorífica no solo depende de qué sustancia estamos, sino de cuánta cantidad de sustancia tenemos, ¿no? ¿Está bien? No es lo mismo tener 1 gramo de agua que tener 1 kilo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, bueno, por supuesto, todo esto se puede multiplicar por 1000, entonces tendríamos también este calor específico, se puede pensar también en kilocalorías, ¿no? Sería 1 kilocaloría, pero en ese caso, en vez de gramo, tengo que poner kilogramo abajo, kilogramo, grado centígrado. ¿No? Está bien, es lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Vamos a trabajar con cualquiera de las 2 unidades, ¿sí? Bien, bueno, entonces, volvamos a nuestro apunte. Acá tenemos ejemplos de calores específicos. ¿Ven? El aluminio, el bronce, el cobre, son todos bastante pequeños. El hielo, miren, el hielo 0,5. ¿Ven? El agua en estado sólido ya no tiene calor específico 1, tiene calor específico 0,5. Tiene un calor específico menor, es decir, que para la misma cantidad, para la misma variación de temperatura, ¿está bien? Fíjense que al calor específico, al ser menor, como Q es C por M por delta T, ¿no? Si el calor específico es más chico, para la misma variación de temperatura, voy a tener menor calor que ingresar. ¿Está bien? Bueno, plomo, vidrio, todas estas cosas, ahí tenemos, ¿no? Y acá está lo que decía recién, la ecuación fundamental, ¿no? De la calorimetría. Calor específico por masa por variación de temperatura. Bien. Esto que está acá, el experimento de Joule, se los cuento brevemente, fue el supuesto, digo supuesto porque no se sabe bien exactamente si esto lo hizo en realidad o lo pensó y no lo hizo y obtuvo por otros medios el resultado. Pero fíjense que Joule, estamos hablando de que vive entre 1818 y 1889, o sea, primera mitad básicamente del siglo XIX, más o menos habrá trabajado esto, hacia finales de 1830. Se supone que realizó una serie de experimentos, ¿está bien? En donde lo que verifica Joule es que el calor es energía. Porque antes había una teoría que era la teoría del fluido calórico, que se llamaba, donde se pensaba que el calor podía ser una especie de fluido sutil que entraba y salía de las sustancias. ¿Está bien? El Que para flogistro, la... puede ser. ¿Cómo? Flogistro se llamaba algo. Puede ser. El flogisto tenía que... no, este es el fluido calórico. El flogisto tenía que ver con la combustión. Era lo que después Combustión. fue el oxígeno o la ausencia de oxígeno, digamos. Era otro fluido. Digamos, en el siglo XVIII estaba muy de moda toda la teoría de los fluidos sutiles, ¿no? El flogisto en la química, el fluido calórico, ¿no? ¿Está bien? En el caso de la dilatación de los materiales, etc. Pero Joule lo que muestra es que el calor es energía. Y lo que hace es lo siguiente, bueno, lo que se supone que hizo, porque después hay mucha crítica moderna sobre si realmente pudo haber hecho este experimento.
El experimento, les cuento, consiste en lo siguiente. Ven que tengo acá un rodillo con una pesa, ¿no? Este rodillo esta cuerda está enroscada acá en un cilindro que puede hacer girar unas paletas que están metidas dentro de un recipiente de un líquido. El líquido tiene ven que acá un termo, digamos, una envoltura diabática, ¿está bien? Esto es un contrapeso simplemente del otro lado, ¿no? Que lo pone para que esto no se caiga, ¿no? Un contrapeso, y un termómetro. Entonces, ¿qué es lo que hace Joule? Supuestamente hace lo siguiente. Dice, bueno, primero está todo quieto. Mido la temperatura del fluido. ¿Está bien? Muy bien. Una de las pesas pesa más que la otra. Destrabo el sistema y lo que va a pasar es que la pesa más pesada va a bajar y la otra va a subir. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué va a haber ahí? Había una energía potencial almacenada en la diferencia de altura. Para simplificar, piense en una sola pesa, ¿no? Había una energía potencial almacenada ahí, debido a la altura. Cuando la pesa cae hasta alcanzar el equilibrio, disminuyó la energía potencial. El sistema mecánico yo lo suelto y va a haber un rozamiento interno entre la paleta y el fluido. ¿Está bien? Y finalmente se detiene el sistema. O sea, no observo más movimiento. En las pesas todavía queda un movimiento en el líquido, porque fíjense que estas paletas van a batir el líquido. Ese líquido por un tiempo va a permanecer en movimiento. Bueno, ese movimiento del líquido también va a desaparecer, porque también hay un rozamiento interno del líquido, ¿no? Que hace que ese movimiento termine. La viscosidad del líquido, básicamente, que es el rozamiento interno del líquido, hace que ese movimiento se termine. Cuando todo el movimiento macroscópico se terminó, Joule mire cuánto mide el termómetro y observa, y esto es lo que no le cree nadie, pero observa que la temperatura aumentó. Lo que no le creen es que haya podido observar esa variación de temperatura porque es muy pequeña con los termómetros de la época. Pero bueno, hoy se puede hacer este experimento porque hay termómetros mucho más sensibles, ¿está bien? Lo que se critica es si en la época de Joule realmente lo pudo haber hecho, en 1830 esto. Pero bueno, supongamos que idealmente esto ocurre, se observa que la temperatura aumentó. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el trabajo mecánico, digamos, la energía mecánica que estaba almacenada como energía potencial en este sistema y que se puede calcular perfectamente, mecánicamente, ¿no? Por física 1, se puede calcular cuál es la energía potencial inicial del sistema. La energía final vale 0, porque en el estado final no hay energía potencial porque ya llegó al equilibrio, ni tampoco hay energía cinética porque todo está quieto. Por lo tanto, esa energía mecánica desapareció. ¿Dónde fue a parar la energía mecánica? Al fluido, pero no al movimiento del fluido, porque el fluido también terminó de moverse. ¿A dónde fue a parar? A la energía interna del fluido. Y la energía interna es la agitación molecular. Y la agitación molecular se ve en la temperatura. Entonces lo que Joule muestra es que el calor, o sea, el calor, o sea, el aumento de energía interna es una energía mecánica, es una energía, porque digamos, yo puedo lograr el mismo incremento de temperatura agregándole calor al sistema, en vez de hacer esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces lo que hace Joule es decir, busca lo que se llama un equivalente mecánico del calor. Supongamos que esto sube una cierta cantidad de temperatura, bueno, muy bien, Joule calcula por calorimetría, C por M por delta T, sé la masa, sé el calor específico, sé la variación de temperatura, puedo calcular el calor. Bueno, ese calor es igual a la energía mecánica que tenía el sistema inicialmente. Y eso es lo que se llama el equivalente mecánico del calor, que es esto que está acá. Es decir, una caloría son 4,18 joules, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que la conversión de unidades que logra hacer Joule. Efectivamente, bueno, por supuesto, en su momento no se llamaba Joule esto, ¿no? Después le pusieron el nombre. Pero la idea es la siguiente. Por cada 4,8 joules que yo tengo de energía mecánica inicialmente en el sistema, voy a tener una caloría que ingresa al fluido en forma que se traduce en calor, porque al final se termina todo el movimiento, digamos, la idea, el proceso físico que ocurre acá es que el movimiento macroscópico desaparece, pero no desaparece el movimiento en sí mismo. Ese movimiento macroscópico se transforma en movimiento de agitación molecular, en definitiva. Es decir, esa energía no se pierde, se transforma en energía de agitación molecular
y por lo tanto se transforma en energía interna, ¿no? Que es como si hubiera ingresado una cantidad de calor. ¿Está bien? Es decir, esto es lo que Joule hace para mostrar esa diferencia. Muy bien. Bueno, ahora, nosotros vamos a utilizar a partir de la próxima clase un concepto, un dispositivo que vamos a introducirlo ahora, que es lo que se llama un calorímetro. Un calorímetro, básicamente, es un recipiente adiabático, o por lo menos aproximadamente adiabático. Acá dibujo una pared adiabática, ¿está bien? Y le vamos a poner, por supuesto, un termómetro a esto para medir la temperatura. Acá tenemos un termómetro. Supongamos que acá adentro tenemos un líquido, por decir algo, ¿no? Acá adentro tenemos un líquido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo puedo, como acá, la idea es la siguiente. Si yo tengo una envoltura diabática, eso significa que el calor total ingresado al sistema, vamos a poner calor ingresado al sistema, si Q es el calor ingresado al sistema, el calor neto que ingresa al sistema, resulta que esto vale cero. ¿Por qué? Porque la envoltura diabática no deja pasar calor. Entonces, la idea es la siguiente. Supongamos que inicialmente tenemos dentro del calorímetro sustancias que están a distintas temperaturas, ¿no? Sí, inicialmente tenemos cuerpos a distintas temperaturas. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que puede haber intercambio de calor entre esos cuerpos. Por ejemplo, miren, eh, supongamos que yo tengo agua, vamos a poner, fijar ideas, agua a 20 grados centígrados. ¿Está bien? Y yo coloco dentro del recipiente con el agua a 20 grados centígrados, voy a poner un trozo de hielo. A una temperatura de menos 5 grados centígrados. ¿Está bien? Ahí tenemos un sistema que está compuesto por dos cuerpos a diferentes temperaturas, que están en contacto entre sí. ¿Está bien? ¿Ven? Uno está a menos 5 y el otro está a 20. Entonces, el tema es, ¿qué va a pasar con este sistema? Es decir, esto es un ejemplo, después lo vamos a resolver esto. ¿Qué va a pasar con esto? Si como esto está en contacto, en algún momento va a haber un intercambio de calor. Es decir, ¿por qué? Menor temperatura, recuerden que es menor agitación molecular. Entonces, las moléculas del agua le van a pegar a las moléculas del hielo y le van a transmitir energía. Entonces, la temperatura del hielo va a aumentar y la del agua va a disminuir. ¿Está bien? Entonces, en algún momento, vamos a ver, porque acá va a pasar otra cosa, porque va a haber un cambio de estado, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que en algún momento el sistema va a alcanzar una temperatura homogénea. O sea, todo el sistema va a tener una misma temperatura. Es decir, el sistema, después de un tiempo, llega al equilibrio térmico. ¿Qué significa equilibrio térmico? Significa básicamente que ya no hay más intercambio de calor entre los cuerpos.
Cuando el intercambio de calor termina, decimos que estamos en equilibrio térmico. Después lo vamos en la próxima clase lo vamos a desarrollar con un poquito más de cuidado esto, ¿sí? Pero la pregunta es, bueno, ahora, ¿ese intercambio de calor es solamente entre los cuerpos que están dentro del calorímetro? El calorímetro es una frontera diabática, o sea que no deja pasar calor, de modo tal de que yo puedo hacer un balance de calor. Lo que se llama un balance de calor, ¿qué es eso? Si llamo, por ejemplo, Q1 al calor absorbido por el cuerpo 1 y Q2 lo mismo, pero para el cuerpo 2, ¿está bien? Acá el cuerpo 1, el cuerpo 2 serían el hielo y el agua, ¿no? ¿Está bien? Pero en general lo estoy haciendo, ¿no? Acá sería Q2, la cantidad de calor absorbido por el cuerpo 2. Entonces, lo que absorbe uno de los cuerpos, ¿de dónde viene? Viene del otro, de lo que le cedió el otro. ¿Está bien? Entonces, la suma de estos dos calores tiene que dar 0. Por supuesto, uno de ellos va a ser negativo, ¿no? Porque si no... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que dar 0? Porque como no puede entrar ni salir calor del calorímetro, el calor que absorbe uno de los cuerpos proviene del otro. O sea, el calor absorbido por el hielo es el calor cedido por el agua. Un calor absorbido siempre nosotros lo vamos a considerar positivo. Después la convención de signos la vamos a utilizar la próxima clase. Calor absorbido va a ser positivo siempre. Entonces un calor cedido va a ser negativo. ¿Está bien? Alguno de los dos va a ser negativo, obviamente. Bueno, obviamente acá el del agua, porque el agua está más caliente, le va a pasar calor al hielo, ¿no? ¿Está bien? Siempre, eso lo vamos a ver la próxima clase, cuando vamos a enunciar lo que se llama la ley cero de la termodinámica. Pero la idea es que un calorímetro es un sistema, es un dispositivo, un sistema que está envuelto, digamos, en una frontera adiabática, que yo puedo medir la temperatura del sistema. Puedo poner cuerpos con distintas temperaturas dentro del calorímetro y dejar pasar el tiempo hasta que no haya más intercambio de calor entre los cuerpos. Es decir, hasta que la temperatura de todo lo que está acá adentro se homogeneice. O sea, la temperatura tendría que ser la misma en todas las partes del sistema, lo cual acá no es, al principio no es cierto, obviamente, ¿no? El agua está a 20 y el hielo a -5. Cuando todo termina, voy a tener un sistema homogéneo, que está todo a la misma temperatura. Por supuesto no va a haber más hielo, después lo vamos a ver ese caso, ¿no? Pero una vez que se llegó al equilibrio térmico, entonces no hay más variación de temperatura. Ahora, ¿qué pasa con los calores intercambiados? La suma de todos ellos tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque el sistema, el calorímetro, no permite que ingrese ni que salga calor. O sea que el sistema está térmicamente aislado. ¿Está bien? Es una la envoltura diabática lo que hace es una aislación térmica en este caso. ¿Está bien? Bien, bueno, entonces, la próxima clase vamos a entrar en el detalle de cómo se trabaja, cómo se usa esta ecuación de la fundamental de la calorimetría para resolver problemas con calorímetros. Vamos a hablar un poquito más del equilibrio térmico, qué quiere decir todo eso, y ya vamos a entrar en problemas concretos de la guía. Pero por hoy vamos a dejar acá, es decir, ya hoy esto